Hola, ¿qué tal amigas y amigos de Sumando Voces en Directo? Sean ustedes bienvenidos y bienvenidas a nuestro programa de los jueves. Como siempre, estamos transmitiendo a través de las redes sociales de Sumando Voces, también las redes sociales de UNITAS, y transmitimos también por la Radio Libre Expresión de la Asociación de Periodistas de La Paz y la Radio San Andrés de la UMSA. Como ustedes saben, nosotros nos enfocamos en derechos humanos, democracia y desarrollo sostenible. Y es de un derecho del que queremos hablar hoy día, del derecho a la libertad de expresión. Porque sucede que en los últimos días nos hemos enterado que la radio FM Bolivia, que transmite desde Chulumani, de los Yungas, ha decidido cerrar sus emisiones en el éter, luego de que la ATT le impusiera una multa difícil de pagar y además la previsión de que podrían haber otras sanciones porque esta radio viene de soportar una serie de acciones que han puesto en duda su sobrevivencia y su funcionamiento. Pero antes de entrar al tema central de esta jornada, quiero invitarle a Jenny Escalante que nos presente el resumen de noticias de la fecha. ¿Qué tal amigos y amigas de Sumando Voces? Antes de iniciar con el resumen de noticias, quiero recordarles que este periódico digital se enmarca en tres ejes fundamentales: democracia, desarrollo sostenible y derechos humanos. Ahora sí, arranquemos con el resumen informativo. Radio FM Bolivia afronta una historia de acoso y asfixia que incluye asalto, cierre forzado, retiro de licencia y multa. El más reciente es la multa impuesta por la ATT, que ha sancionado a la radioemisora porque supuestamente su señal excedió el radio permitido, lo que llevó a su director, Galo Hapner Mamani, al cierre de sus emisiones. Radio FM Bolivia fue una vanguardia en la cobertura del conflicto cocalero de los Yungas, que enfrentó al gobierno y a los productores desde hace varios años por la instalación de un mercado paralelo de venta de coca en La Paz. Actualmente, la radio sigue informando por redes sociales. Dos guardaparques del Madidi deciden enfrentar un injusto proceso judicial en su contra. Los guardaparques Marcos Susquiano, presidente de la Asociación Boliviana de Guardaparques, y Raúl Santa Cruz del Parque Nacional y Área Natural de Manejo Integrado, Madidi, decidieron enfrentar un proceso judicial injusto que les fue instaurado por el cooperativista minero Ramiro Cuevas. 3.500 ONGs cerradas en Nicaragua. Una ley anti-ONGs avanza en Venezuela y caen los registros en Bolivia. El cierre del espacio cívico avanza en la región, particularmente en regímenes autoritarios como Venezuela y Nicaragua, según explicaron dos defensores de derechos de aquellos dos países en nuestro programa transmitido el pasado jueves. La situación en Bolivia no llega a esos niveles, pero llama la atención una caída estrepitosa en el registro oficial de organizaciones no gubernamentales. En Yapacaní expulsan del Consejo Municipal a un periodista por preguntar por un caso de narcotráfico. El periodista Marcelino Rodríguez, director de Radio Omega en el municipio de Yapacaní, fue estigmatizado e impedido de acceder a información el pasado 1 de febrero, cuando los concejales de ese municipio, Reinaldo Hurtado y Rigoberto Blanco, lo expulsaron del Consejo Municipal cuando realizaba una entrevista relacionada a un caso de narcotráfico que salpicó al concejal Hurtado. Artesanía en Palma, un arte que se mantiene a través de las generaciones en la nación guaraní. Desde los 5 años de edad, o incluso antes, las mujeres guaraníes del departamento de Tarija aprenden el arte de tejer con las hojas del árbol de palma, una costumbre heredada de generación en generación como modo de subsistencia. Estas mujeres, hace un par de años, decidieron crear su propia marca en idioma guaraní denominada Cuña Murata, que significa mujer trabajadora. Ahora ya suman alrededor de 120 integrantes indígenas que juntaron sus esfuerzos para hacer conocer a Bolivia los productos que elaboran y la dedicación que le ponen. Hasta aquí con el resumen de noticias. No se olviden que pueden visitar nuestro portal web en www.sumandovoces.com.bo. De igual manera pueden visitar nuestras redes sociales. En Facebook estamos como Sumando Voces Bolivia y en X como Sumando Voces Bo. Volvemos contigo, Mary.
Muchas gracias, Jenny, por ese reporte. Ahora sí damos la bienvenida a nuestros dos primeros entrevistados en este día para hablar del tema de la libertad de expresión. Quiero darle la bienvenida en primera instancia a Galo Hubner Mamani, director de la radio FM Bolivia que emite desde Chulumani. De hecho, él está en el estudio de la radio. Adelante, Galo, un gusto tenerte con nosotros. Te tenemos con el micrófono silenciado. ¿Podrías activarlo, por favor? Ahora Ahora sí, sí. me escuché. Sí. ¿Cómo están, estimada Mary? Buenos días. También para estimado Raúl y para la gente que nos está siguiendo a través de las redes sociales, a través de las distintas emisoras, pero también estamos amplificando la señal a través de FM Bolivia Digital en nuestra página para que también los oyentes de la radio puedan un poquito enterarse de lo que está ocurriendo con nuestra emisora. Ah, perfecto, me parece muy bien. Entonces estamos transmitiendo también por la radio FM Bolivia, pero en su versión digital, porque como decíamos, la versión de la radio que sale al éter ha sido cortada. Pero también está con nosotros Raúl Peñaranda, él es el presidente de la Asociación de Periodistas de La Paz. Adelante, Raúl. Buenos días, estimada Mary. Buenos días también al colega Galo. Gracias por esta entrevista y por tocar un tema tan importante como nada menos un cierre de una radio, algo extraordinariamente eh, eh, serio para la manera como estamos manejando los medios de comunicación en Bolivia. Muy bien, vamos con Galo entonces en primera instancia para que nos cuente qué es lo que ha pasado, cómo se ha llegado a este punto en que la ATT le ha puesto una multa y él como director decidió levantar las manos y nos contará por qué. Adelante, Galo. Muy bien, Mary. Bueno, para la gente que nos está siguiendo, la emisora FM Bolivia, el nombre comercial que es FM Bolivia, es el Sistema de Comunicaciones de Datos y Transmisión de Datos Bolivia Stream. Con ese nombre estamos en la ATT. Nos adjudicamos una frecuencia en el año 2013 y a inicios de 2014 a finales de 2013 empezamos ya a operar en Chulumani. Era una de las primeras radios que, había sacado la licencia. Hasta el año 2018-2019 no tuvimos ningún inconveniente. Bueno, luego vino la ATT, nos hizo algunas observaciones, lo hemos subsanado. Posteriormente hemos solicitado algunas modificaciones que debíamos hacer al informe técnico, pero nos los han negado, debido a que donde nosotros habíamos presentado en primera instancia el año 2013 para que funcione nuestra emisora, había sufrido modificaciones en el inmueble, ¿no? Entonces era casi imposible instalar una torre de 39 metros, a la cual la ATT nos exige. Entonces, razón por la cual nosotros como emisor hemos solicitado el cambio. En primera instancia se nos ha negado. En la segunda instancia no nos ha respondido hasta el día de hoy. Y así ha ido transcurriendo el tiempo. Nos han multado porque nos hemos trasladado de un lugar a otro en esa ocasión sin, una falta que habíamos cometido nosotros. Lo hemos subsanado, hemos pagado la multa, pero posteriormente ya ha sido sistemático ¿qué le digo? Estas visitas a la radio. Este último, por ejemplo, nos mencionan que no debemos pasar un cierto radio de cobertura, pese a que nosotros habíamos bajado a lo mínimo nuestras, con la parte técnica. Por ejemplo, le decía, tenemos autorización para 39 metros, para 4 antenas y para 100 vatios de potencia o 100 watts. Entonces, nosotros estamos funcionando con una antena con una altura de 15 metros. Y en primera instancia lo bajamos a 50 vatios, porque superaba, es decir, los 8 kilómetros que la ATT hacía mención. Nos llega la notificación en el mes de diciembre, el personal de la ATT viene justamente el 2 de enero a Chulumani y nos dice que están sobrepasando. Pese a que en esa instancia mi persona lo había mencionado, que
justamente en la plaza de Chilumani nos encontramos y le digo, ingeniero, mira, acá la plaza está llegando con interferencia a la radio y ¿cómo es eso que estamos llegando a más allá? ¿No? Entonces, bueno, me escuchó, pero al parecer no valió esa explicación que le dimos. Entonces nos llega días después la sanción de 8.000, algo de 8.000 UFBs que se hacía 21.000 bolivianos. Pero había un error ahí. Había un error que habían sumado mal la ATT, que hemos logrado reducir a 5.200, 225, 250 UFBs con esa observación que nosotros hicimos, ¿no? La ATT no estaba aumentando más, ¿no? No estaba sumando más. Según ellos ha sido un error. Entonces de ahí nos extienden otra notificación indicando sí hubo este error. Pero si nosotros no hubiésemos reclamado en esa instancia, pues nos sacaban la multa que ellos decían, ¿no? Y no pondríamos entre comillas, la correcta que estaba sumada. Bueno, nosotros como medio de comunicación teníamos la intención de cancelar y la normativa dice, dentro de los 10 días te sometes a la conmutación, ¿no? Entonces, los 10 días se cumplía en todo caso el día viernes pasado. El día viernes nosotros hacemos la cancelación de la multa. Nos hemos prestado de otro lado por cumplir y evitar la sanción, pese a que estaba por debajo de los parámetros nuestro transmisor, nuestra antena, ¿no? Pero la idea era evitar pagar una multa más elevada. Se realizó acá, agradecer también a la gente que se ha solidarizado, hemos hecho kermés para poder recaudar u otras actividades solidarias, pero el día jueves, es decir, un día que se cumplan los 10 meses, pese a que teníamos nosotros 30 días para poder cumplir, ¿no? 30 días para poder cumplir esta sanción, pero les reitero, por reducir el número la cantidad de dinero, lo pagamos a los 10 días. Pero día antes, es decir, el día jueves, nos llega otra notificación que nos da un plazo de 5 días para poder demostrar a la ATT que estuvimos cumpliendo los parámetros. Pese a que a finales del mes de diciembre, en el mes de enero, lo hemos hecho conocer a la ATT y ellos mismos en su informe dicen, ¿no?, que están con 15 metros, una antena, el ancho de banda están dentro de lo autorizado. Es decir, pero estuvimos llegando, la única observación, estuvimos llegando más allá. Ahora, en el razonamiento lógico, si colocamos 4 antenas, elevamos la altura de la torre y lo colocamos a 100 vatios, nos vamos a extender mucho más allá, ¿no? Y se nos viene otra multa. Entonces, por evitar esta multa, estimada Mary, decidimos suspender las emisiones de la radio. Decidimos suspenderlo porque en 5 días, bueno, vamos a hacer las modificaciones técnicas, vamos a bajarlo, digamos, la potencia. Y la ATT nos va a decir, ustedes no están saliendo con la potencia autorizada, ¿no? Entonces, de alguna u otra manera nos vienen observando de estos detalles y hablando con varios técnicos, me dicen, no, eso es imposible, ¿cómo vas a llegar con 100 vatios a 8 kilómetros? Sí o sí se va a exceder. Entonces, por recomendación de la parte legal, dijo, en 5 días no se va a poder demostrar aquello. Es mejor que vendan las emisiones y soliciten, no sé, que un técnico de la ATT venga a instalar con esos parámetros técnicos y que demuestre aquello, ¿no? Que demuestre aquello. Eso en la última parte, ¿no? Como antecedente, perdón, que retrocede un poquito, en 2 años consecutivos, la ATT nos quiso ejecutar la boleta de garantía antes de haber concluido el año calendario, ¿no? Porque es un año calendario que se emite la boleta de garantía hacia la ATT y nos quiso ejecutar la boleta de garantía. Y eso ha sido sorpresa también para la entidad bancaria, y nos dijo, es raro que se pida la ejecución de la boleta de garantía. Entonces,
con la ayuda de la entidad financiera, hemos logrado cumplir con estos requisitos, con estos requisitos, en este caso de la boleta de garantía. Este último, en el mes de octubre, hasta la fecha, pese a que hemos pedido reiteradamente la devolución del dinero de una de las boletas de garantía, hasta la fecha no nos hacen el reembolso. No nos hacen el reembolso. Meses más antes, como es de conocimiento público, en el mes de agosto nos han revocado la licencia, argumentando que FM Bolivia, desde mi persona, tenía una red de radios en los Yungas. Y eso es totalmente falso, ¿no? Y la ATT no ha podido demostrar aquello. De esa manera, nosotros hemos solicitado ¿cómo se dice esto? La revocatoria de la suspensión, me imagino. La suspensión, ¿no? Hemos Ujú. apelado en todo caso. Hemos apelado esa Galo, revocatoria. sí, quizás lo que podríamos ir es luego desarrollando punto por punto lo que ha tenido que afrontar la radio, pero yo me quedo con el mensaje que tú decías, de que les piden aumentar la potencia, pero a la vez no sobrepasar el radio, lo cual resultaría técnicamente imposible. Ese mensaje me parece muy importante. En todo caso, también quisiera pedirte si pudiéramos mejorar un poquito el audio tuyo, porque lo seguimos teniendo bajito. Ojalá pudiéramos mejorarlo de alguna manera. Mientras tanto, quisiera ir con Raúl y preguntarle qué opina de todas estas trabas que ha tenido que afrontar la radio FM Bolivia desde Chulumani para funcionar. Esta es una situación que está sucediendo también a otros medios de comunicación. Hay algunas alertas respecto al tema de la libertad de expresión con el tema de las licencias. ¿Cómo estás viendo, Raúl, esta situación? Muchas gracias. Primero que me solidarizo con el colega Galo, realmente es una situación muy penosa la que él vive. Todas estas triquiñuelas técnicas de la ATT. Curiosamente la radio, que es una radio crítica, empieza a tener todos estos problemas de que se han trasladado de lugar, de que la antena no sé qué, de que no pueden llegar más de 8 kilómetros. El mismo colega nos está comentando que en la plaza de Chulumani ya se escuchaba la radio con dificultad. Que en un país donde lamentablemente hay muchísimas radios que no cumplen con la parte legal, entonces parece ser acá que hay una intencionalidad de afectar a una radio crítica del tema de Yungas y el Yungas es un sector cocalero. Entonces, realmente esto es algo que debe investigarse. Todos estos temas técnicos están previstos en el Pacto de San José. El Pacto de San José señala que no puede las autoridades, bajo pretextos de requisitos técnicos, impedir que haya la posibilidad de los medios de trabajar libremente. Por ejemplo, importación de papel en el caso de los periódicos, pero en el caso de las radios establece que la manera de asignar licencias tiene que ser una manera transparente, equitativa para todos. En un país como Bolivia, donde hay tal vez miles de radios que están incumpliendo, parece ser que de repente se le hace una excesiva investigación y supervisión a una de las radios. La ATT ha señalado que son cientos las radios que está investigando y que está sancionando y que ha hecho tantas multas, pero no sé dónde están esas radios, cuáles son, por qué sus directores tampoco salen a decir. ¿Cómo es posible que aquí al colega se le haya quitado su licencia de funcionamiento? Todo esto da una señal muy negativa de la manera como se trata a una radio, pero está en el marco de una forma de tratar del oficialismo a los medios de comunicación. Aquí hay un acoso del oficialismo a los medios, a los periodistas, al trabajo de los periodistas. Hemos tenido el año pasado, según precisamente el informe de UNITA, 120 eventos de afectación a la libertad de expresión y de prensa en el país. Ya es un poco redundante señalar, pero ataques a los periodistas, agresiones, etcétera, acusaciones, el tema de la asfixia económica. Entonces, aunque el tema de la radio FM Bolivia es un tema serio, también debemos decir que está en el marco de una situación mayor en la que nos desempeñamos los periodistas en el trabajo que hacemos diariamente en el país. Bueno, y también tenemos algunos comentarios de la gente que nos sigue a través de las transmisiones. Por ejemplo, Marcelo Ortega Aramayo
nos dice saludos y todo nuestro apoyo desde el colectivo de defensores de derechos de Sucre. Se entiende que el apoyo obviamente es para Galo. Y con él quiero volver nuevamente. Galo, ¿tú crees que la información que ha dado la Radio FM Bolivia respecto al conflicto cocalero es la que ha llevado a esta situación? ¿Tú crees que hay una excesiva fiscalización de parte de la ATT por este trabajo que ustedes han hecho en torno al conflicto cocalero? ¿Cuál ha sido su visión de ese conflicto de parte de ustedes? El trabajo de FM Bolivia se ha centrado en informar, ¿no? Reflejar la realidad que ocurría en los yungas. En la época cuando estaba el gobierno de Evo Morales, por ejemplo, hemos mostrado los abusos que estaba realizando la policía, este conocimiento público cuando hubo, por ejemplo, represión excesiva por parte de la policía, personas infiltradas. Esto ha sido nuestro trabajo, un poquito de descubrir. Por ejemplo, a ver, en una ocasión, en un informe que ha presentado el ministro del Castillo, por ejemplo, sobre la muerte de un policía en Coripata, como prueba presentaba imágenes de años anteriores y nosotros lo publicamos en nuestra página, también con otros colegas periodistas. No sé si ha sido esa la causa de que nos hagan el seguimiento constante, muy minucioso a la emisora, cuando nuestro trabajo ha sido únicamente reflejar la realidad que estaba ocurriendo en la región de los Yungas, particularmente con el sector cocalero que de un tiempo a esta parte, estos últimos años, ha sufrido la arremetida por el gobierno, ¿no? Por tomar el control de Adecoca, de formar paralelos. Entonces, nosotros como medio hemos estado ahí informando, acompañando al sector cocalero. Eso ha sido nuestro trabajo, ¿no? Eso ha sido nuestro trabajo de darle la voz al cocalero, llegar hasta las comunidades, transmitir desde sus regionales, las asambleas, las decisiones que tenían. No lo hallamos, digamos, alguna falta en ese aspecto que habríamos cometido como medio de comunicación. Raúl, la Asociación de Periodistas ha denunciado sistemáticamente diferentes formas de presión a los medios de comunicación y una de esas formas es la asfixia. La asfixia tiene, al parecer, diferentes aristas, diferentes formas de expresarse. ¿Serán las multas de la ATT otra forma de asfixia? Sí, yo creo que sí, aunque no lo habíamos mencionado en el pasado, pero es una manera de asfixia, es una manera de acoso, porque no, la ATT no puede demostrar que trata con la misma vara a todos. Ojalá que en la entrevista posterior que tú hagas puedan aclarar esa situación, porque acá tenemos, como he dicho, cientos o miles de radios en Bolivia que no cumplen a cabalidad con las normas, pero solamente se sanciona a unas. Y se sanciona a una radio que ha sido crítica, que ha demostrado, como el mismo colega Galo ha señalado, cómo el ministro de gobierno está intentando manipular una información, se lo desmiente y ahí empiezan los problemas. Entonces yo creo que aquí hay un tema de persecución, hay un tema de asfixia. La asfixia tiene varias aristas. Una, el tema de que solamente utiliza el tema de la publicidad, la pauta estatal, como premio y castigo. Uno. Segundo, que presionan también en algunas ocasiones el oficialismo, el gobierno, a inversionistas privados de publicidad para colocar publicidad en algunos medios de comunicación. Segunda arista. Pero luego el tema de los impuestos también es una. Las multas o inspectores del Ministerio de Trabajo. Y finalmente este tema de la ATT. Por eso el ATT señala que realiza este trabajo como lo ha realizado con la Radio FM Bolivia, con cientos de radios. Pero a mí me llama la atención. Cuando dijeron eso, yo establecí con el director de la Asociación de Periodistas de La Paz, creo que vamos a tener que hacer un nuevo comunicado porque van a salir seguramente otros directores de radios a denunciar que, por ejemplo, se les había quitado la licencia, pero en todos estos días no nos hemos enterado de ninguno. Entonces,
eso es lo que a nosotros nos llama la atención. Se le quita la licencia a la Radio FM Bolivia, pero las otras radios a las que supuestamente también se le está haciendo esta supervisión no aparecen, o por lo menos no hay una denuncia pública de parte de ellos. Entonces, pero volviendo al tema, sí, yo creo que este tema es parte de la asfixia económica. Muy bien, tenemos muchos comentarios de la gente que nos está siguiendo en las redes sociales. Voy a seguir leyendo algunos de ellos. Por ejemplo, Julia Román dice saludos desde Cochabamba, Galo. María Loman, también desde Cochabamba, dice, es importante aclarar que Los Yungas es una zona de coca ancestral y tradicional que tiene su mercado legal, mientras que desde el 2017 el gobierno del MAS, con una nueva ley de la coca, la 906, favorece principalmente a la coca, principalmente del narcotráfico, abriendo mercados ilegales, persiguiendo y manipulando a dirigentes de ADEPCOCA y también de COFECAI. Franz Gonzalo Solís Justo dice, pese a todo, nadar contra corriente, sigues adelante, estimado Galo Hubner Mamani. Así también como tú, nosotros no te dejaremos. Fuerza FM Bolivia, los Yungas está contigo. Galo, quiero saber, tú has dejado abierta la posibilidad de resolver estos problemas y volver al éter. ¿Podría suceder eso o es una suspensión temporal, definitiva? ¿Cómo vas a afrontar los próximos pasos de la radio? Está con el micrófono apagado. Es una suspensión temporal, ¿no? Nosotros, ¿qué le digo? Amamos la radio, es decir, nuestro compromiso es brindar el servicio acá al sector de los yungas. Entonces, eh, estamos dispuestos, abiertos a que por lo menos le pedimos a la ATT, por ejemplo, que nos asigne un técnico, la ATT, y que bajo su supervisión podamos instalar nuestro transmisor con la potencia que tenemos autorizada, con el número de antenas autorizadas, con la altura autorizada, y que no sobrepasemos, ¿no? O sea, que lo instalen los técnicos del ATT, que nos asignen, a ver, les pedimos, y eh, poder trabajar cumpliendo. Nosotros, respetuosos también de las normativas, queremos cumplir con las reglas que nos establece la ATT, pero por ahora, así independientemente, se nos hace imposible cumplir estos términos técnicos que nos dice la ATT. Claro, me imagino que son varias cosas las que se tienen que responder, ¿no? No solamente se trata de la multa, de la boleta de garantía, la suspensión de la licencia, sino aspectos técnicos, como tú señalabas, que tienen que ver con la potencia, con los watts, con la antena, cosas que nosotros no entendemos, pero que capaz un técnico de la ATT vaya y te pueda ayudar a instalar como ellos quieren que sea realmente la antena de FM Bolivia. Raúl, mira, este año el índice Chapultepec 2023 ha indicado que Bolivia ha caído de una parcial restricción a una alta restricción de la libertad de expresión tras el cierre del periódico Página 7, las agresiones físicas a periodistas durante las coberturas, la judicialización de casos y el ciberacoso. Te pregunto, te pongo este tema en la mesa porque a nivel internacional y en general incluso a nivel interno, pareciera que en Bolivia no pasa nada, que hay libertad de expresión plena, siempre comparando, por ejemplo, con Venezuela y con Nicaragua. Entonces, ¿cuál es la diferencia con esos dos países y por qué lo que sucede en Bolivia no tiene eco? Muy buena pregunta. Eso siempre nos preguntamos los periodistas o los activistas de derechos humanos en Bolivia. En Bolivia tenemos probablemente 200 presos políticos. Por lo menos eso es lo que señalan varios recuentos de entidades que han establecido estos listados. Pero no genera a nivel internacional ni una alarma ni un interés. Como que en Bolivia tenemos un presidente electo por voto popular, lo cual es correcto, es así, y que con eso es suficiente para que en el país exista una democracia plena. En el tema también de los medios de comunicación, el trabajo de los periodistas, estamos ya acostumbrados a que nos ataquen, grupos de choque, etcétera. Ya se cumplen 2 años de las Londras. Secuestro de periodistas, los han obligado en esa ocasión de las Londras a firmar un documento de que no iban a volver a hacer cobertura de eso, etcétera. Pero a nivel internacional el país no genera esa preocupación. Estamos debajo del radar.
Casos como Venezuela y Nicaragua obviamente son mucho más serios. Ahí están instaladas verdaderas dictaduras, a diferencia del país que tenemos solamente digo, aunque también es serio, un régimen autoritario. Pero sí es verdad lo que tú señalas. En realidad, la situación de Bolivia, por una serie de razones de que tal vez el país es un país más pequeño, de que tal vez porque estamos gobernados por un presidente que ha obtenido tanto voto popular, en fin, por la razón que sea, no genera una preocupación a nivel internacional. Tú has mencionado el índice de Chapultepec, también está otro índice de Reporteros Sin Fronteras, que también ha rebajado la situación de Bolivia. Hay otra que se llama el Freedom House, que también hace un reporte similar. Y en general, en todos ellos se establece que los índices de libertad de expresión y de prensa en Bolivia han decaído, que el trabajo de los periodistas es cada vez más difícil, pero nos hemos acostumbrado a esa situación. Nos hemos acostumbrado a tener un presidente, por ejemplo, como el presidente Arce, que prácticamente no da conferencias de prensa o que da conferencias de prensa ha dado escasas, creo que menos de 5 en 3 años de gobierno, y cuando las da son acotadas con preguntas preestablecidas, no se puede hacer una repregunta. La pregunta tiene que estar establecida antes de que el presidente hable, o sea que tienes que tener una pregunta como más o menos previendo qué es lo que va a decir. Entonces, todo eso son limitaciones. El acoso digital, por ejemplo, el ciberacoso, que aparentemente también tiene financiamiento estatal, es un tema serio. Eso es claro en todos los colegas periodistas que tienen una voz crítica. Inmediatamente cuando se ponen algo en las redes, inmediatamente salen todos estos trolls a atacar, y eso genera también un tema que es difícil de tratar y que tiene un costo para los periodistas, un costo psicológico, un costo de enfrentar esos temas. Entonces, es así. Qué pena que el país sea un país pequeño y que no logre que en la región haya esa preocupación por la situación que nosotros estamos viviendo. Claro, el ciberacoso es otro de los temas, ¿no? Que tiene que ver con la libertad de expresión. De hecho, hace poquito, Herbol acaba de informar que ha recuperado su cuenta de Facebook después de un año, más o menos. O sea, me parece terrible que un medio de comunicación tan reconocido como lo es Herbol haya estado sin su página de Facebook, que su página de Facebook haya estado intervenida, etcétera. Lo mismo le pasó, por ejemplo, el año pasado a Página 7 con su cuenta de Twitter. De hecho, cuando cerró el periódico, no tenía a sus seguidores, nunca logró recuperar a sus seguidores, que eran casi más de 750,000 personas, digamos, ¿no? Y bueno, ahora Galo justamente está apostando a las redes sociales, a lo digital, pero bueno, ahí también hay riesgos, de eso es lo que acabamos de hablar. Quiero decirles que también, bueno, María Loman desde Cochabamba nos dice, desde la APC, que es la institución a la que ella representa, apoyamos la lucha de los medios como FM Bolivia, que sufren intervenciones e interpelaciones dirigidas de parte de la ATT. Esta entrevista es muy importante, que impulsa Sumando Voces junto a la Asociación de Periodistas. Gracias y sumaremos voces. La ATT cumple órdenes del partido del poder de turno, nos dice María Loma. Yo quisiera que Galo nos cuente un poquito cómo es Radio FM Bolivia, por qué ha impactado tanto este anuncio de cierre de sus emisiones, o en este caso de suspensión, porque él nos acaba de decir que van a seguir dando pelea y que más adelante van a tratar de restituir la licencia y el funcionamiento. ¿Cómo es? ¿A cuánta gente llega? Emite desde Chulumani, decíamos, ¿de qué se sustenta tomando en cuenta estas circunstancias, que además tiene que pagar multas cada vez? Cuéntanos un poquito, Gal. Bueno, la radio, el ingreso económico, bueno, para ingresar no tenemos publicidad estatal. Nos sustentamos con los avisos, es decir, los avisos comunicados que dejan las diferentes organizaciones sindicales, las centrales, comunidades, los avisos de extravío, avisos de busca de trabajo. Entonces, ese es nuestro ingreso, ¿no? Y algunas publicidades que no pasan de los 300 bolivianos, ¿no? 350 bolivianos mensual. Entonces, la radio acá en Los Yungas no es lucrativa, no es lucrativa, yo creo que en ningún lugar, pero
llegamos alrededor, Churumani tiene más o menos unos 20.000 habitantes, de los cuales unos 10.000 serán adultos que nos escuchan. Trabajamos de planta unas 5 personas, tanto uno en La Paz, acá en Chulumani, y varios reporteros populares, digamos, reporteros que están en sus comunidades, que nos envían información, pero ellos no dependen directamente de nosotros, sino lo hacen más por informar, más por aficionados desde las comunidades. Entonces, el estar de cerca con los cocaleros, el sentir, hemos acompañado las marchas que hubo, las movilizaciones, yo creo que sí se ha ganado FM Bolivia ese espacio en, en los yungas, pero también a nivel nacional, ¿no? Cuando ocurría estos conflictos, FM Bolivia era un referente para otros medios de comunicación que solíamos intercambiar noticias, ¿no? Para que también se muestre lo que está ocurriendo en los yungas a nivel nacional e internacional. Galo nos habla de cómo sobrevive una radio de provincia, ¿no? 300 bolivianos por publicidad. No queremos pensar cuál es la situación de precariedad en la que trabajan esos periodistas, si esos son los ingresos de la radio. Y yo quiero traer a colación este tema porque hace poco el expresidente Evo Morales se quejaba de que la radio Causachuncoca había dejado de recibir la gran cantidad de publicidad que recibía del Estado, ¿no? A diferencia de otros medios que nunca la han recibido. Raúl, ¿qué nos puedes decir respecto a eso? ¿Hay alguna esperanza de regulación? E incluso hay otras voces que dicen que el Estado definitivamente no debería dar publicidad a los medios de comunicación. Últimamente han surgido voces liberales que plantean esa tesis de que el Estado debería definitivamente cortar toda la publicidad estatal y dejar que los medios sobrevivan en un ámbito de competencia perfecta. ¿Qué nos puedes decir al respecto, Raúl? Yo creo que la publicidad estatal o debería ser más o menos equitativa y utilizando algunos parámetros transparentes y debería ser para todos o para ninguno. O sea, yo creo que así tendría que ser, con mayor transparencia. Y creo que el Estado también tiene derecho de informar y de informar mediante la publicidad también se puede informar. Por ejemplo, campañas de vacunación, campañas de educación, etcétera. El Estado, no solamente el Estado central, sino también a nivel departamental y municipal. Por ejemplo, de tal a tal fecha se pagan impuestos en un municipio, etcétera. Eso tiene que ser mediante la publicidad. Entonces, yo creo que también cortar la publicidad estatal, creo que sea algo realmente razonable. Pero también está que se utiliza la publicidad estatal, la pauta, para premio y castigo y también para muchas veces simplemente aumentar unos presupuestos para eh, mantener algunos medios de comunicación aliados y que estén en silencio. Entonces, pero yo sí creo que en primer lugar debería reducirse la pauta estatal. Son fondos públicos y me parece que en muchas ocasiones son exagerados y que deberían entregarse de una manera transparente y de una manera racional y razonable. Causa Chuncoca, por ejemplo, tiene demasiada publicidad. Recientemente se han visto que otros medios de comunicación en el país también tienen enormes cantidades de pauta estatal, mientras otros como la importante radio que tiene Galo en Chulumani y tantos otros medios en el país no gozan de eso. Entonces yo creo que tiene que haber alguna clase de reglamentación porque no son fondos del MAS, no son fondos de las autoridades. Eso a veces se cree que es así. Son fondos que le pertenecen al Estado y por lo tanto a todos. Entonces, yo creo que esta es una manera como debería tratarse este tema. Y en el caso de la radio FM Bolivia, qué interesante que una radio tan pequeña como nos la ha descrito Galo, tenga tanta influencia, sea tan importante, tan importante que tenga que estar bajo la lupa de las autoridades de la ATT, ¿no es cierto?, que tienen cientos de radios o miles de radios para mirar y que empiezan a poner la lupa más a esta pequeña radio que tiene 5 personas trabajando allí
pero otros, como él ha dicho, comunicadores populares que les pasan información de otras comunidades. Entonces, qué importante una radio independiente, una radio que informa lo que cree que debe informar y que trata de reflejar, lo ha dicho Galo, lo mejor posible, dar las noticias más o menos como son. También aquí hay una parte que me parece que la ATT falla. Cuando Galo nos cuenta que otras radios se colgaban de la señal de FM Bolivia, otras radios de Yungas, y eso le prohíben. Cuando nosotros vemos que hay otras radios muy grandes en el país, radios muy serias, muy importantes, como por ejemplo, voy a mencionar a Panamericana, de la cual se cuelgan en su señal decenas de radios, lo mismo Herbol y lo mismo Fides. Entonces, cuando FM Bolivia tiene una señal y otras radios de Yungas también se cuelgan a esa señal, eso sí se tiene que sancionar. Y eso con el pretexto de que está pasando de su radio autorizada de acción. Entonces, también es algo que nos debería llamar la atención y preocuparnos esa situación. Bueno, les cuento que Marcelo Ortega Aramayo nos dice, el asunto es que cualquier medio de comunicación que denuncie acciones que vulneren los derechos humanos será visto como obstáculo para cualquier gobierno, sea de izquierda, derecha o de cualquier orientación, pero por eso no se tienen que callar las voces. Zulema Alanes, de la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia, ella es la presidenta de esa institución, también nos escribe y dice, las 9 asociaciones departamentales de periodistas han aprobado en el Encuentro Nacional de Periodistas realizado en Santa Cruz en agosto de 2023 una propuesta de regulación de la asignación de la publicidad estatal. Como verán, son varios ejes, varias cosas que la gente va diciendo a través de nuestras redes sociales. Gracias por esos comentarios. Y antes de cerrar el programa, yo quisiera preguntarle a Galo, si bien tenemos claro que la ATT actúa, digamos, con multas, con el tema de las boletas de garantía, qué sé yo, sin embargo, Radio FM Bolivia también ha sufrido otro tipo de ataques. Por ejemplo, le han robado sus equipos, por ejemplo, le han cerrado en una oportunidad sus instalaciones. ¿De dónde vienen esos ataques, Galo? Eh, Nos han sustraído, nos han robado los equipos en 2 ocasiones de la oficina en La Paz, ¿no? Cuando había justamente estas movilizaciones, el grupo cocalero en ese entonces, que era afín a don Evo Morales, era en ese entonces presidente, intervinieron en el mercado de coca, que está en la zona de Villa Fátima, y se robaron la consola, se robaron la computadora, micrófonos y, impresores, todas las cosas las pocas cosas que teníamos que funcionaba una oficina en La Paz, pues en 2 ocasiones nos han robado, justamente por cumplir nuestro trabajo. Este último, el pasado año, con la excusa de una supuesta deuda con los ex dirigentes de ADEPCOCA, nos cierran nos cierran la oficina y bueno, días después otros dirigentes se ha logrado reabrir y pues nos dijeron pues sigan trabajando, ¿no? Porque han considerado que ha sido una actitud injusta y solamente con FM Bolivia. En la actualidad, por ejemplo, hacía la consulta a dirigentes si había ese mismo trato con otras emisoras, me dice que no, ese supuesto pago de alquiler o deuda era únicamente con FM Bolivia y no así también con colegas emisoras. Entonces, esos temas hemos sufrido lamentablemente por informar, reflejar lo que ocurría, en este caso de los dirigentes, ¿no? De los dirigentes, cuando también nosotros informamos de esa parte, no únicamente de los políticos, no solamente los políticos se enojan, sino también los dirigentes que han realizado estas acciones en contra de FM Bolivia con una supuesta deuda. Y lo que Raúl, un poquito volviendo, lo que Raúl también hacía comentario, ¿no? La ATT hace mención que hemos formado una red, un sistema de comunicación en los Yungas. Es totalmente falso aquello, ¿no?
Y como bien decía, hacía puntualizaba Raúl, que otras emisoras también hacen, es decir, amplifican la señal de otras emisoras grandes, ¿no? Y desconocemos si la ATT también los multa o los quitan la licencia, pero sí lo hicieron con FM Bolivia por terceras emisoras que ni siquiera nosotros nos habíamos enterado que amplificaban la señal o retransmitían ciertos programas o utilizaban nuestro material que publicamos en las redes sociales. Es decir, únicamente por eso nos sancionan a nosotros, ¿no? Entonces, nos parece algo injusto. Realmente, no sea, hemos tenido mucho perjuicio, ¿no? Mucho perjuicio el pasado año cuando nos han revocado la licencia y hemos logrado, pero revertirla. Muy bien, muchísimas gracias, Galo. Muchísimas gracias, Raúl Peñaranda, por participar en el programa. Muy amable, Raúl. Qué gusto, Mary. Muchísimas gracias por esta invitación y ojalá que sigas con tu programa así como está, que está muy bien. Muchas gracias también a Galo por haber participado en nuestro programa. Nuestra solidaridad, por supuesto, desde Sumando Voces y que pronto se restituya esa señal. Muchas gracias, mi estimada Mary. También saludos a Raúl, a la gente que nos está siguiendo y gracias por el apoyo. Vamos a seguir nosotros por nuestra página web, vamos a seguir haciendo el programa y también por las redes sociales. Perfecto, amigas. Ajá, adelante. Muchas gracias, Galo. Amigas y amigos de Sumando Voces en directo. Tengo que decirles que nuestro invitado de parte del ATT es Félix Pinto. Él es director de fiscalización de la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes ATT. Nos ha confirmado su presencia en el programa, sin embargo, hasta ahora no lo tenemos conectado. De todas maneras, aquí nos interesa dar la voz a todos los actores de algún tema que decidimos tratar. Y por eso, pese a que el señor Pinto todavía no está conectado en nuestro programa, quisiera leerles cuál es la posición que él ha dado a conocer a otros medios de comunicación. Él ha dicho que se han hecho 233 fiscalizaciones y sanciones. Les explico. Dice, la Radio FM Bolivia es una de las 233 radioemisoras entre urbanas y rurales que fueron sancionadas en 2023 por la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes, ATT, por operar fuera de los parámetros técnicos establecidos, reveló el director de la entidad estatal, Néstor Ríos. Esta es una nota publicada por la Agencia Boliviana de Informaciones, ABI, que ha dado a conocer su posición en Bolivia TV el fin de semana. También tengo que decirles que la autoridad ha señalado evidentemente que en los yungas existe una estructura de radios ilegales que retransmiten la señal de FM Bolivia. Obviamente, dice esta radio, desconoce la relación que tienen ellos. Ellos, los operadores, aseveran que son pequeños operadores, pero se habían reestructurado en los yungas en un sistema de comunicación ilegal. No estamos hablando de una, de dos, estamos hablando de 6 repetidoras instaladas en todos los yungas. Extrañamente, yo me pregunto de dónde y cómo. Entonces, no caigamos en el engaño de este tipo de situaciones. Nosotros vamos a identificar qué personas están detrás de estas operadoras ilegales. Nos hubiera gustado hacerle más preguntas al señor Félix Pinto respecto a lo que nos ha expuesto nuestro colega Galo Hopner Mamani y también Raúl Peñaranda, pero lamentablemente no lo tenemos en el set virtual de Sumando Voces. Muchas gracias, amigas y amigos, por habernos seguido en este programa. Nos vemos, como siempre, el próximo jueves. Síganos a través de nuestras redes sociales. En Facebook estamos en Sumando Voces Bolivia. En el X estamos en Sumando Voces Bo. Y no se olviden entrar a nuestra página web que es sumandovoces.com.bo. Hasta el próximo jueves.